Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Agradecemos a nuestro buen Dios por permitirnos hoy reunirnos para estudiar su palabra y por continuar disciplinadamente durante 200 domingos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos hoy en el domingo número 200 de nuestra serie Jesucristo, Cordero Vencedor. Y agradecemos al Señor enormemente por darnos la disciplina, la constancia, la persistencia y la iluminación de su espíritu para poder mantenernos en este estudio que no es nada fácil. Cuando comenzamos el reto de estudiar Apocalipsis, nunca dijimos que era fácil y nunca presumimos de saber y de querer hacerlo porque sabíamos. Lo queremos hacer porque sabemos que Apocalipsis también hace parte de la revelación de Dios, también hace parte de los libros canónicos. Y también hace parte de la revelación que el Señor nos dejó para mostrarnos su redención. Apocalipsis 16, versículo 15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo pronto. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, se nos indica que uno de los propósitos del libro de Apocalipsis, además de ser una síntesis de la historia de la redención, es recordar los eventos finales y de manera especial recordar que el Señor viene. En el capítulo primero dice, en el capítulo 16, hoy también va a decir lo mismo. He aquí, yo vengo. Ahí viene. Ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Pero no es ahí viene, sino ahí viene. Cuando yo llego a la casa, generalmente en la noche mis hijos me están esperando, uno de los detalles que ellos tienen es esconderse. Apagar las luces, esconderse. Uno en el baño, otro debajo de un escritorio, debajo de la mesa o detrás de la puerta. Y ellos dan la idea que yo piense que están dormidos. Sin embargo, cuando yo voy entrando, yo escucho que ellos dicen, ¡ahí viene! Y corren todos a esconderse. Y el juego consiste en que yo los encuentre y que yo diga, te pillé, te encontré, y debo buscarlos a todos. Y luego prenden las luces y hay mucha fiesta porque ellos creían que me iban a asustar cuando yo iba a llegar. Y ellos son los que se asustan. ¿Por qué yo sé que están despiertos? Porque yo los escucho cuando ellos dicen, ahí viene. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar de esa manera de alguien que está esperando la llegada de alguien, sino de alguien que no está esperando la llegada. El capítulo 16 es el gran capítulo de Apocalipsis, es el megacapítulo. Y ese megacapítulo comienza a describir cómo las copas de la ira, que es la última serie del libro de Apocalipsis, comienzan a ser derramadas. Pero el preámbulo del capítulo 15 y el capítulo 16 para el derramamiento de las copas es las 7 copas de la ira de Dios. Recuerden que es la única serie de las 3 series que tiene un complemento directo, las 7 copas de la ira. En consecuencia, toda esta serie se describe para narrar lo que Dios va a hacer de manera plena y absoluta sobre los incrédulos, no contra los creyentes. Es decir, nada de esta serie séptima implica de manera directa a los creyentes, sino de manera indirecta. Seremos testigos, presenciaremos y veremos lo que Dios está haciendo con ellos. Por eso esta mención que se hace en el versículo 15, que es casi como algunos biblistas lo han visto como un interludio, como un pequeño paréntesis. Hay 6 copas derramadas y ahora un pequeño paréntesis para dirigirlo a la iglesia. Yo creo que realmente ese versículo no está dirigido a los creyentes. Ese versículo que nos corresponde hoy está dirigido a los incrédulos. Y los creyentes sabremos que esa denuncia o esa advertencia se hace contra los incrédulos para que ellos sepan y para que nosotros sepamos cómo los va a tomar a ellos la venida del Señor.
Hoy en día, de acuerdo a muchas realidades que nosotros vivimos contemporáneas, especialmente en las grandes ciudades, se han incrementado los sistemas de seguridad. De hecho, un componente en la convivencia y en la realidad de las sociedades contemporáneas es la seguridad, ¿cierto? Representada a través de cámaras de vigilancia, de fotos, de sensores. ¿Para qué? Para advertir de peligros, especialmente ladrones o robos o visitas inesperadas, ¿sí? Y muchos de nosotros podemos dormir tranquilos en la noche porque tenemos buenos sistemas de seguridad. Bien sea vivimos en un conjunto cerrado con buena seguridad, o en nuestra casa tenemos cámaras o está conectado con un sensor o con la policía o con alguna entidad, de tal manera que podemos estar tranquilos y si hay una alarma, pues nos levantamos, pero sabemos que los ladrones huyen ante una alarma, ante la luz o ante un sensor o una sirena. Lo que la Biblia nos va a advertir acá es una realidad que se va a dar y esa realidad generalmente va a tomar en la oscuridad a algunos o a alguna gran parte de la población. Y esa población realmente son los incrédulos. El título de nuestra enseñanza es ¡ay! Bien, y vamos a hablar de un ¡ay!, un lamento. Apocalipsis está lleno en varios lugares de ¡ay! Ay es una interjección en nuestro idioma, ¿cierto? Para expresar lamento, para expresar angustia, para expresar terror, para expresar sorpresa. Ay es diferente a ay del verbo haber, ¿cierto? O ahí, que es una preposición de lugar. Nosotros estamos usando aquí un adverbio que es el adverbio que aparece aquí en el original. He aquí, ¿cierto? Yo vengo pronto. He aquí es un adverbio que se va a repetir muchas veces en el libro de Apocalipsis. He aquí, ¿sí? O por consiguiente, o en tal sentido, o seguidamente. Pero aquí se va a presentar, o lo vamos a presentar hoy como un gran lamento de terror. ¿Quiénes son los únicos que se tienen que lamentar frente a Dios? A lo largo de la Biblia, todos los lamentos nunca vienen para los creyentes, y eso es algo muy importante para nosotros. Nunca en la Biblia un lamento es para los creyentes, porque los creyentes hemos sido librados de los lamentos, de las angustias y de todas aquellas situaciones sorpresivas, no por nuestra propia iniciativa, sino por la infinita gracia de nuestro Dios. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de tinieblas a luz, de tal manera que ya no hay lamento para nosotros. ¿Sabían eso? Eso es maravilloso. Ya nosotros no estamos en el muro de los lamentos, nosotros estamos en el monte de la bendición, ¿cierto? Hablando metafóricamente. Estamos en un lugar y en una posición y un estado que lo único que trae para nosotros es bendición o bienaventuranza. Lo dice el texto. Pero el comienzo del versículo es, he aquí yo vengo como ladrón. Nosotros tenemos que comprender lo que el texto nos está diciendo. Todas las 6 copas anteriores son copas de ira. Este texto no puede ser distinto. Es decir, este texto describe una realidad de ira de Dios para una población, en este caso para los seguidores de la bestia y para los que adoran la imagen de estos sistemas dragónicos. He aquí yo vengo como ladrón y nos advierte una situación muy interesante. Lo primero que nos va a decir es que alguien viene. ¿Quién viene? El Señor. El Señor viene. Y aquí se configura una doctrina que nosotros no podemos olvidar y que hace parte de nuestra doctrina redentiva, doctrina de la gracia, es la venida del Señor. Uno de los eventos de la exaltación de Cristo, el evento final de la exaltación de Cristo que falta y que aguarda la iglesia y es la venida del Señor. Nosotros sabemos que hay eventos de humillación y eventos de exaltación y que el último evento de la exaltación de Cristo es la venida del Señor. ¿Ustedes lo saben? ¿Habrá algún creyente que no sepa que el Señor viene? Todos los creyentes en todo el mundo, en todas las épocas de la historia, saben que el Señor viene. De hecho, los creyentes del Antiguo Testamento murieron sin ver la venida del Señor, pero abrazando, esperando y aguardando su venida.
Y los creyentes del Nuevo Testamento, la Biblia dice que también aguardaban la venida del Señor. De hecho, algunos comenzaron a vender sus propiedades y a concentrarse en los lugares de adoración esperando porque pensaban que era inminente y no querían que los tomara pues desapercibidos. Entonces la venida del Señor es un evento glorioso que la iglesia espera y que todo creyente espera. No hay ningún creyente que diga, no, yo no sabía que Él viene. Porque si alguien dice eso, no es creyente. No ha entendido el Evangelio, porque el Evangelio es un paquete, o es un plano, es un programa. Y en ese programa incluye la venida del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice, he aquí yo vengo, Jesús está diciendo, yo vengo, yo voy por la iglesia, yo vuelvo. Pero aquí nos da una descripción de la venida del Señor. Y lo primero que dice, yo vengo como ladrón. El libro de Apocalipsis es muy rico en metáforas o en símiles o en comparaciones. Y aquí estamos ante un símil, una comparación, algo semejante. Aquí yo vengo como ladrón. Y esta mención es una mención un poco confusa para muchos. Porque Jesús es Rey, es juez, es Señor, es siervo, es soberano, es Cordero vencedor. En ninguna parte el carácter de Cristo es el de ser ladrón. O sea, no hay una parte en la Escritura donde el carácter de Cristo como Redentor, como Señor, como Hijo de Dios sea robar. Ustedes lo han encontrado. No hay una mención. La Biblia sí dice quién es el ladrón. Dice que Satanás ha sido enviado para ser ladrón, hurtar, matar y destruir. Pero nunca dice que Jesús viene como ladrón o viene a robar, porque el ladrón no viene a visitarnos. ¿Sí? Si a ustedes los ha visitado un ladrón, uno sabe que viene. ¿Sí? Aquí dice que Él viene como ladrón. La pregunta es, ¿por qué dice eso en este capítulo? Este capítulo no está describiendo la venida del Señor. Porque en los capítulos que describe la venida del Señor dice que viene en caballo blanco, que viene a la luz del día, que todo ojo lo verá, que su venida será gloriosa, visible, poderosa, portentosa y que su pueblo saldrá a recibirlo. Donde se describe la venida del Señor para la iglesia. Pero aquí está describiendo la venida del Señor para los incrédulos. Y al describir la venida del Señor para los incrédulos, ¿cómo va a ser esa venida para ellos? ¿Cómo los va a tomar a ellos la venida del Señor? Los va a tomar por sorpresa y los va a encontrar, aquí dice, dormidos. Porque luego dice, bienaventurado el que vela, y el que vela es opuesto al que duerme. Si Él viene como ladrón, ¿para quién viene como ladrón? Para los que duermen. Para el que no está velando, porque el que está velando, Él no viene como ladrón, sino viene como el sol al mediodía y viene de forma gloriosa y poderosa. Dice, he aquí yo vengo como ladrón para el que duerme, pudiéramos decirlo de esa manera, permítame ahí el cambio o la paráfrasis. He aquí yo vengo como ladrón para juzgar a los que estén dormidos. ¿Quiénes son los únicos que van a estar dormidos a la venida del Señor? Los incrédulos, los impíos, los que habiéndoseles predicado, no creyeron. A aquellos a quienes se les derramaron las copas de la ira, ni aún así se arrepintieron. A aquellos a quienes se les dieron evidencias contundentes a lo largo de la historia del carácter de Dios y del plan de salvación, los rechazaron y los resistieron. He aquí yo vengo por ellos. No piensen que cuando el Señor dice que viene como ladrón, está refiriéndose a que la iglesia va a ser sorprendida con la venida del Señor. Porque los creyentes no vamos a ser sorprendidos porque todos estamos esperando su venida. Todos estamos esperando que el Señor venga. Y de hecho el clamor de la iglesia es, ven, Señor Jesús. El clamor de la iglesia es Maranata. El clamor de la iglesia es ¿hasta cuándo? O sea, nunca el clamor de la iglesia es, Señor, por favor, no vaya a venir en estos días.
Nunca la iglesia ha orado, Señor, demórese otro poquito. El clamor de la iglesia es, Señor, ven pronto, por favor. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor de todos los creyentes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, ya, por favor, regresa por nosotros. ¿O no es así? ¿Quiénes son los que dicen que no venga? ¿Quiénes son los que dicen, esperemos un poquito porque yo creo que no viene? De hecho, yo creo que Él ni existe, dicen los incrédulos. Y para ellos la venida del Señor será como ladrón nocturno que llega en el momento cuando nadie lo espera y cuando todo el mundo está distraído o está dormido. Y cuando todo el mundo está adormecido. Ahora, ¿qué es lo que hace dormir al impío? No es el sueño, porque el sueño es una condición natural del ser humano. Algunos han pensado que cuando dice que velar, entonces que nos mantengamos despiertos de noche, ¿sí? Y que no durmamos. No, el sueño es una necesidad biológica. Todos necesitamos dormir. Y necesitamos dormir un periodo determinado para poder estar con fuerzas y con condiciones para trabajar. Aquí no está diciendo que no nos acostemos. Aquí lo que nos está diciendo es que estemos despiertos espiritualmente. Y todo creyente está despierto. Aún el creyente más descuidado está despierto porque él tiene el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo, él está en vela o en espera, ¿sí? O en guardia. Entonces, ¿quiénes son los únicos dormidos? Los incrédulos. ¿Qué los tiene adormecidos a ellos? Recuerden la copa anterior, ¿se acuerdan? Las 3 tristes ranas. Y esas ranas representan discursos, ¿recuerdan? ¿De dónde vienen las ranas? Del abismo, de lo bajo, de lo más tenebroso, del fango. Y esas 3 ranas representan 3 discursos, pero 3 discursos que están en la misma dirección. Y esos discursos adormecen, envenenan, tranquilizan, ¿sí? Le dan seguridad a la gente, de tal manera que ellos no busquen su seguridad en Dios, sino que busquen su seguridad en los sistemas del mundo, sistemas políticos, ideológicos, jurídicos, y contemporáneos, y que ellos no se amparen en el Señor. La Biblia lo va a decir en varios lugares, que los impíos dicen, pero hicimos mal y nos fue bien, entonces, ¿de qué preocuparnos? Que ellos dicen, pero mire que no nos ha pasado nada. Entonces sigamos por las mismas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo están? Adormecidos, o dormidos, o profundos, y el Señor viene. Y cuando el Señor venga, los creyentes diremos, ¡ay, viene! Y el impío, ¿qué tendrá que decir? ¡Ay! O ¡ay, ay, ay! ¿Sí? Llegó el que creíamos que no llegaba, el que creíamos que no existía, el que nos ha advertido durante toda la historia que viene y nosotros no pusimos atención. Como la parábola, ¿cierto? Necio, hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, lo que has hecho, ¿de quién será? El incrédulo está adormecido en filosofías, en sistemas de diversión, en sistemas de engaño, en sistemas idolátricos, en sistemas religiosos blasfemos. Él está adormecido, él piensa que así está bien. Y de hecho él lo dice para sí mismo, así voy bien. ¿Sí? Así como voy bien. Y los profetas, ¿qué dicen? Los mensajeros, vas mal, vas rumbo al abismo, te espera perdición. Pero ¿qué dice el incrédulo? No, no es para tanto. Cuando el Señor venga, los encontrará dormidos porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Lucas 17, versículo 26 al 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Para los que dicen que vamos de progreso en progreso, que vamos viento en popa, aquí está un texto. A ver cómo lo pueden analizar los que dicen que vamos progresando. Ahí les dejo esa tarea. Los que dicen, no, es que eso vamos es avanzando. Y va a llegar un punto donde toda la sociedad será conversa. Y donde los sistemas políticos y los gobiernos y las naciones enteras rendirán culto a Dios. ¿Qué dice este versículo? ¿Cómo será la venida del Señor? Cuando todos estén comiendo, bebiendo, comprando, edificando, viajando, celebrando, pero nada de rendir sus vidas al Señor. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días nuestros, así será la venida del Señor. Es decir, la Biblia lo que registra es que previo a la venida del Señor hay apostasía, hay decadencia moral y hay adormecimiento o resistencia de las sociedades a la venida del Señor y al mensaje de Dios. Todo lo contrario a lo que muchos pregonan, que yo lo llamo la teología del optimismo, ¿sí? O el pensamiento optimista o idealista. Claro que yo quiero que las cosas vayan bien, pero la Biblia dice que van mal para el impío. Y si la sociedad en general es impía, ¿cómo vamos entonces? Mal, no vamos bien. ¿Quiénes son los únicos que van bien? El remanente, el pueblo de Dios, aquellos que han sido sellados y que están siendo preservados por la gracia del Señor. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, ¿ustedes saben que el Señor viene? Claro que sí, entonces estamos despiertos. ¿Quién es el que piensa que no viene? El incrédulo, entonces él está dormido, está en fiesta. Lucas 12, 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Y segunda de Pedro 3:4 dice que los impíos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Miren que también son creyentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que ellos creen? ¿Cuál es la credulidad de los incrédulos? Que el Señor no viene. Ellos también son creyentes. Nosotros creemos que Él viene y ellos dicen, ¿tanto tiempo y no ha venido? Yo creo que Él ya no viene. Esa es una pregunta que los incrédulos se hacen. ¿Dónde está? A ver, ¿cuánto tiempo están diciendo que Él viene y no ha venido? Y nosotros, ¿qué tenemos que decir? Pero Él viene. Y ellos dicen, yo creo que no. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por cuanto que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sino sobre ellos, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La mención que el Señor viene como ladrón no es para la iglesia, es para enseñar cómo va a tomar a los incrédulos, los va a encontrar dormidos. Y yo quiero que hagamos una relación de este versículo, capítulo 16, 15, con Génesis 3. Génesis 3 es un buen punto, una buena referencia para nosotros comprender este versículo. Dice la Biblia que Dios puso a Adán y Eva y les dio una norma. Y la norma fue, de todo árbol podéis comer, pero de un árbol específico no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Y la Biblia dice en el capítulo 3, pero el árbol era agradable a los ojos de ellos, es decir, a sus sentidos, a su interés, era atractivo. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y les dijo, ¿con qué Dios os ha dicho?
¿Cómo los embolató? ¿Cómo los engañó? Con un discurso. ¿Sí? Con un discurso blasfemo, engañoso, sugestivo, sugerente, pero contrario a la voluntad de Dios. Y ese discurso engañoso hizo que ellos cayeran en pecado, que fueran engañados, cayeran en pecado. Y recuerda que la Biblia dice en Génesis capítulo 3, dice, pero el Señor estaba en el huerto, ¿cierto? Y ellos cuando escucharon la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué uno se esconde cuando alguien llega? ¿Por qué uno se sorprende cuando alguien llega? ¿Por qué uno esconde cuando alguien llega? Porque uno dice, espere que me alisto para salir, ya le abro. Porque hay algo que no está bien. Porque hay algo que toca esconder o camuflar o tapar o quitar o borrar antes de. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Y Jesús o el Señor les dice, ¿por qué se escondieron? ¿Y ellos qué dicen? Porque tuvimos miedo. El Señor viene y cuando el Señor viene, ¿quiénes son los que se esconden? Los que están en pecado, los que están en rebeldía, los que no están cubiertos de la justicia, los que no están en la luz, sino en las tinieblas, los que están confiando en sus propias obras. Se tienen que esconder porque no soportan la presencia del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El mensaje a Sardis. Si no te arrepientes, vendré como ladrón. Si te arrepientes, no vendré a ti como ladrón. ¿Sí me hago entender? La mención de que el Señor viene como ladrón no es para los creyentes. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Apocalipsis en este capítulo nos va a dar una mención, un dato visible, notorio, para nosotros saber quiénes son los que van a ser sorprendidos con la venida del Señor. ¿Quiénes son? ¿Los que andan o los que están desnudos? Y va a hacer una mención en conexión con Génesis capítulo 3. Cuando el Señor va a buscar a Adán y Eva, dice, se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Y el Señor les dice, ¿quién les enseñó? ¿Sí? ¿Por qué les dio miedo? Dice, porque estábamos desnudos. Y el Señor les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y desde Génesis capítulo 3 hay una mención a la ropa o al vestuario. Y el vestuario en la Biblia generalmente se usa para hablar de dignidad. ¿Qué es lo que representa la dignidad visible de una persona? Su vestuario, su ropa. Es decir, salir a la calle o salir vestidos es una señal de dignidad, de respeto, de valor. ¿De valor de qué? Del cuerpo, de valor de lo que nosotros somos y creemos y profesamos. Ustedes saben que cada vez hay movimientos que promueven andar sin ropa. ¿Sí? Son movimientos, pero ¿qué tipo de movimientos son los que promueven? No dormir desnudo o bañarse desnudo, sino salir a la calle desnudos y hacer obras de arte, ¿cierto? Cuadros. ¿Sí? Recuerden que recientemente aquí en nuestra gran ciudad hubo una foto muy grande en toda la plaza central de nuestra ciudad, todos desnudos a las 3 de la mañana. ¿Se acuerdan? ¿No alcanzaron a ir? A las 3 de la mañana todos saliendo con este frío capitalino a tomarse una foto desnudos, porque es una obra de arte. Y cada vez se promueve a través de redes y del naturalismo y de otras tendencias que las personas vuelvan al nudismo. Pero miren que justamente esa promoción con intereses ideológicos o ecológicos o ambientalistas realmente está en la perspectiva de lo que la Biblia dice. Dice, cuando el Señor venga, a estos que sorprende dormidos o distraídos, también los va a encontrar
desnudos. Pero no está diciendo que andaban con poca ropa o sin ropa. Lo que está diciendo es que están desnudos, es decir, desprovistos de algo. En la Biblia, en Génesis capítulo 3, la ropa que Dios pone a Adán y Eva significa justicia. Estar cubiertos de justicia. No fue simplemente un diseño. ¿Sí? No fue simplemente un estilo que Jesús impuso o que Dios impuso para Adán y Eva en el Edén, ¿cierto? Un estilo mesopotámico. Fue un sentido para recordarles a ellos que ellos realmente el mayor problema no era que estaban sin ropa. Ese no era el problema. El problema no era que su cuerpo estaba expuesto. Ese no era el problema. Porque en muchas circunstancias nosotros tenemos que exponer nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos que someternos a una cirugía, cuando vamos al médico, cuando tenemos que ir a un control, en la casa, por ejemplo, para el baño, para el dormir, muchas cosas. Y la Biblia no está diciendo que tengamos vergüenza por el cuerpo y que no nos miremos al espejo o que no tengamos que exponerlo, por ejemplo, ante un médico o en una visita que tenemos que tener para control, sino que la desnudez de Génesis 3 es símbolo de estar desprovisto de justicia. Es decir, estar desnudos ante Dios no es estar sin ropa. Estar desnudo es estar sin justicia. Cuando dice la Biblia que guarda sus ropas para que no ande desnudo, hace un contraste. ¿Quiénes son los únicos que andan desnudos? Aunque vistan de cuello blanco. ¿Quiénes son los únicos que andan desnudos? Los incrédulos, porque ellos no tienen la justicia que viene de Dios. Aquí no está diciendo que hay que vestirse hasta el tobillo para que el Señor cuando llegue lo encuentre bien cubierto. Está diciendo, todos los creyentes ya están vestidos. ¿Con qué nos vistió el Señor? Con su justicia, su manto de gozo, un ropaje de santidad, un ropaje de justicia, y todo creyente ya está vestido. El sello número 5, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Recuerdan? Y dice, pero les dijo el ángel que se les dieron vestiduras blancas y una orden de que esperasen. Es decir, ¿ustedes ya están vestidos? Claro que sí. Y el vestido que ustedes tienen no es ese que trajeron hoy, para la ocasión. El vestido que ustedes y yo tenemos es el vestido de justicia con el cual Cristo nos vistió. Que la Biblia dice que es un vestido de lino blanco resplandeciente. No es un vestido físico, es un vestido jurídico, es un vestido judicial, es un vestido apropiado para nosotros presentarnos ante el tribunal. Ya todos estamos vestidos. Y dice la Biblia que debemos mantener ese vestido limpio hasta que Él venga y nos invite a las bodas del Cordero. Pero no hay un creyente que ande desnudo. Porque si anda desnudo, no es creyente. Y si está vestido, es un creyente que ya tiene la justicia de Dios. ¿Desde cuándo Dios vistió a los creyentes con ese vestido jurídico apropiado? Desde Génesis 3. Hay toda una simbología de la preparación para esa venida. Y Jesucristo oficialmente aseguró esa vestimenta para su pueblo en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre, cumplió toda justicia de tal manera que todos los creyentes estamos vestidos apropiadamente para la ocasión. Y eso es maravilloso. Vestiduras blancas, lino fino y resplandeciente. ¿Se acuerdan quiénes eran los que usaban el lino fino? Los reyes y los sacerdotes. Es decir, la gente más prominente de la sociedad. ¿Sí? La gente más elegante y los más adinerados podían vestirse así. Aquí la Biblia dice, todo creyente ya está vestido con vestiduras blancas y resplandecientes, aguardando ¿qué? Si usted está vestido con ese vestido, ¿qué es lo que espera? ¿Que le dé sueño? No, que el Señor venga. No estamos esperando quedarnos dormidos, estamos esperando es que el Señor venga porque tenemos el vestuario apropiado. Ese vestuario es el vestuario acorde a la ley de Dios y acorde a la obra perfecta de Jesucristo. Bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Quiénes son los únicos que guardan sus ropas? Los creyentes.
Son bienaventurados. ¿Quiénes son los que andan desnudos? Los incrédulos. ¿Cómo estaba Adán y Eva cuando el Señor los visitó en el Edén? Desnudos. Y tuvieron vergüenza y se escondieron. Pero realmente ellos físicamente andaban desnudos. Dios los creó y los puso en el huerto desnudos. O sea, cuando ellos dicen que descubrieron su desnudez, no es su desnudez física, sino que ellos comprendieron que estaban desprovistos de justicia ante Dios. Y se escondieron e intentaron cubrirse con sus propias obras de justicia humana, pero ante Dios seguían desnudos. Hay todo un contraste entre estar desnudo y estar vestido. Algunos han tomado estos textos para decir que los creyentes se tienen que cubrir hasta el tobillo y cubrir los ojos y cubrir la cabeza porque es el único vestuario apropiado, ¿sí? Algunos han ido al extremo, ¿sí?, de pensar que si se exponen los codos o las muñecas de las manos ya uno está pues en un gran problema. Aquí la Biblia no está diciendo que nos tenemos que cubrir el cuerpo hasta los tobillos, sino que ya los creyentes estamos cubiertos con la justicia santa y preciosa de nuestro Señor. Pero ay de aquel que anda desnudo. Ay de aquel que está desprovisto de la justicia, porque cuando Él venga será aterrador su venida, porque no solo los encuentra desprevenidos, los encuentra dormidos, sino que además de eso los encuentra desnudos. Terrible. Y aquí lo que está hablando es de un gran día tenebroso para ellos. Si sucediera, y en efecto ha sucedido, calamidades en la noche, esa es una de las cosas más terribles. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, ¿sí?, en la noche. ¿Qué pasa con las personas? No logran salvarse o huir o protegerse precisamente porque están dormidos y porque no están listos para salir, ¿sí? Están descansando, no tienen su ropa. Es terrible una situación de calamidad en la noche. De hecho, cuando la destrucción del templo de Jerusalén, dice la Biblia que los creyentes debían rogar para que esa situación no se diera en la noche. Porque si esa situación se da en el día es muy fácil uno protegerse o más fácil huir. Pero si es en la noche es terrible. Dice, primero vamos a estar dormidos, desprevenidos y vamos a estar también desnudos. En el caso del incrédulo está hablando. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo. En el caso de Génesis 3 dice la Biblia que ellos estaban desnudos, desprovistos de la justicia y tuvieron un gran terror. La visita del Señor en Génesis 3 para Adán y Eva en el momento inicial fue terrorífica. Se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. El capítulo 16 de Apocalipsis describe cómo va a tomar la venida del Señor a los incrédulos. Van a estar desnudos. ¿Ustedes se imaginan ese día para ellos? Será como Génesis capítulo 3 para ellos. Gracias a Dios, a partir de Génesis 3, todos los creyentes estamos vestidos. Y a la hora que el Señor venga, estaremos listos para recibirlo. A la hora que el Señor venga, toda la iglesia estará lista, porque quien está encargado de que la iglesia esté sin mancha y arruga es el mismo Señor. ¿Quién es el que intercede por la iglesia? El Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Quién es el que prepara la iglesia para que esté lista? El Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces, todo creyente ante la venida del Señor estará preparado y saldrá, dice más adelante en Apocalipsis, con palmas en las manos a recibir. Feliz. En el capítulo anterior dice que saldrá cantando, cantarán el cántico del Cordero, que estarán con vestiduras blancas, que estarán en pie. ¿Y los incrédulos dónde están? En la horrible noche de la justicia de Dios, ¿sí? Con la terrorífica vergüenza de estar desnudos y de tener que enfrentarse ante la ira de aquel que se les advirtió todos los días de su vida que existía. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué teniendo tantas advertencias, no solo internas, sino visibles, públicas, no se arrepintieron? Y dice la Biblia que ellos pagarán escondederos, que rogarán a las rocas que los cubran,
que rogarán a las cavernas que caigan sobre ellos, que buscarán escondederos y tratarán de huir, pero no podrán. Es una noche terrorífica para ellos, y eso es lo que está describiendo. Ay de aquellos cuando el Señor venga como ladrón, porque los va a encontrar desnudos, es decir, sin justicia y sin oportunidad. Gracias a Dios, el Espíritu Santo obró en nosotros. Gracias al Espíritu Santo por su palabra y por su obra regeneradora, de tal manera que nosotros, aún estando en la misma condición de ellos, fuimos cubiertos con la justicia de Cristo. Recuerden que en Génesis 3, Adán y Eva no hicieron nada ni pidieron nada. Lo único que hicieron fue huir y esconderse. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los buscó, los encontró y les hizo unos vestuarios adecuados para poder enfrentar esa realidad de la injusticia. Y los cubrió con la justicia que viene del cielo. Desde Génesis 3, la única justicia que vale es la que viene del cielo. Desde Génesis 3, la única justicia que nos cubre es la que implica sacrificio o muerte sustitutiva que representa a Jesucristo. Cualquiera que se cubre de hojas o cualquiera que se cubre de obras humanas, ante Dios está desnudo. ¿Cómo está aquí ante la sociedad? Cubierto. Ustedes y yo asistimos todos los días en los medios de comunicación a muchas denuncias de corrupción. Y denuncias terribles, con grandes evidencias. Y uno dice, posiblemente van a poner preso a esta persona. A los pocos días que nos damos cuenta que nos está gobernando. Y uno dice, ¿cómo así? Y las pruebas, y las evidencias, y los testigos, y las advertencias. No pasa nada. ¿Ellos con qué se cubrieron? Con sus propias obras. Encubrieron con sus propias hojas y ramas sus fechorías y quedaron cubiertos. Y la sociedad los ve como honorables, como dignos, como dignatarios. Pero ¿cómo se siguen viendo ante Dios? Desnudos, desprovistos de justicia. Dios los sigue viendo realmente como ellos son. Desnudos, sin vergüenza. Porque ellos andan desnudos sin ningún tipo de pudor. No tienen ningún tipo de vergüenza de encubrir y hacer todas las mañas y las triquiñuelas para salirse con la suya. Y uno dice, ¿no les da vergüenza? No, no les da. Pero va a haber un momento en el cual van a tener toda la vergüenza acumulada. Lo dice el versículo. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La parte final del versículo toca un tema muy importante que tiene que ver con el honor de ellos y con su dignidad. ¿Sí? Ellos están sin Dios, pero aparentan estar bien. Andan desnudos, pero no tienen vergüenza. ¿Sí? Les parece que así están bien. ¿Sí? Se cubren con hojas y con ramas, y si esas hojas se rompen, se hacen otras, se cosen otras, pero no tienen vergüenza. Pero llegará un día en que toda la vergüenza saldrá a la luz. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, y el que esté dormido y desnudo será expuesta su vergüenza. La Biblia habla en algunos lugares sobre la vergüenza, pero la vergüenza no es la vergüenza que nosotros decimos, porque en nuestro contexto latino, vergüenza es, por ejemplo, que alguien llegue y no traiga nada. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, qué vergüenza que no le traje nada. ¿Sí? O qué vergüenza que llegué sin avisarle. ¿Sí? O qué vergüenza que me fui antes de avisarle. ¿Sí? Esa es la famosa vergüenza de nosotros, que realmente no es vergüenza. No me debiera dar vergüenza por llegar sin nada. Porque pues yo sabía que iba para allá y no compré, pues ¿por qué voy a decir que tengo vergüenza? ¿Sí? No me debía dar vergüenza llegar tarde si salí tarde desde la casa. Es simplemente como un disfraz, ¿sí? Como una mención dando la idea de que, ay, qué vergüenza, cuando realmente no siento vergüenza. Aquí lo que está diciendo es de otro tipo de vergüenza que va mucho más allá de esas menciones comunes que tenemos. Que de hecho para nosotros, en nuestro medio,
el concepto de vergüenza es eso, ¿cierto? No saludar, no llamar a alguien en su cumpleaños, no darle un detalle, no acompañarlo. Entonces, ay, qué vergüenza que no lo pude acompañar. Qué vergüenza que esto. Aquí no está hablando de esa etiqueta que tiene que ver con acompañar o con estar con alguien o darle un detalle. Aquí está hablando de una situación supremamente profunda que tiene que ver con la vergüenza frente a un juez o frente a un rey o a un dignatario de verdad. Es la vergüenza de estar desprovisto de justicia. Es la vergüenza de tener todas las pruebas en contra. Aquí no está hablando de esa vergüenza, uy, qué vergüenza. No, está hablando de que si nosotros estamos sin Dios, podemos pasar de agache aquí ante la justicia humana. Y no hay vergüenza. Al próximo periodo los tendremos de candidatos, no hay vergüenza. Seguirán siendo jueces, seguirán siendo fiscales, seguirán en sus cargos públicos. Y uno dice, ¿y no les da vergüenza? No, no les da. Pero ¿cuándo saldrá a la luz toda su vergüenza? ¿Cuándo serán expuestas todas las pruebas que ellos saben, que la sociedad sabe y que ellos han cubierto o han maquillado por toda su vida? ¿Cuándo saldrán a la luz? No hay indulto. ¿Sí? No han sido perdonadas, no han sido pagadas por la justicia humana tampoco, no han sido juzgadas por la justicia civil, tendrán que salir en el tribunal de Dios. Y ahí sí todos verán su vergüenza. Pero ahí no está diciendo de la vergüenza de estar sin ropa. Ahí está hablando de la vergüenza de que todas las pruebas jurídicas están en contra y ya ese honor que ellos ostentaban, o esa dignidad de la cual presumían, o esa inocencia que ellos en las cámaras decían es que soy inocente, va a salir a la luz ante el verdadero juez. Ahora, ¿ustedes creen que habrá algún alegato que pueda prevalecer en esa sesión? ¿Alguna apelación, alguna segunda instancia? Por supuesto que no, porque dice que ante la venida del Señor, que viene y los va a encontrar desnudos, verán su propia vergüenza y vean su vergüenza. Ahora, ¿quiénes van a ver la vergüenza de estos sin vergüenza? Que toda la vida han vivido sin vergüenza, es decir, sin respeto a la ley de Dios, sin temor, sin pudor ante la ley de Dios. ¿Quiénes son los que van a ver su vergüenza? Pues ellos mismos, porque la Biblia dice que cuando comparezcamos, todas las obras serán expuestas. Y uno dice, yo pensé que me habían perdonado, yo pensé que ya no se acordaban de esto. De hecho, hasta uno mismo se le olvida de muchas obras impías que ha hecho. Pero allá cuando se muestre el expediente, está completo y ellos mismos verán su vergüenza. Será puesta ante sí mismo frente al juez y en el tribunal eterno de Cristo. Ahora, ¿quiénes más van a ver la vergüenza de ellos? La Biblia dice que todos los creyentes. ¿Recuerdan dónde están los creyentes según el capítulo anterior? Están sobre el mar de cristal, ¿sí? A través de una superficie translúcida o transparente o cristalina. ¿Qué vamos a poder presenciar los creyentes? Las vergüenzas de los sinvergüenza, de los que vivieron sin vergüenza, sin pudor, sin ningún tipo de escrúpulo, que hicieron y deshicieron y tuvieron confabulados los sistemas políticos, los sistemas militares y los sistemas jurídicos, que todo lo hicieron a la medida de ellos para escudarse. Y no solamente hablamos de grandes entidades de juicio y de poder, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, que al no estar cubiertos con la justicia de Cristo también viven sin luz y sin esperanza, y que encubren, y que luego se justifican, y luego se declaran impedidos. Y todo lo que nosotros sabemos que existe en el corazón del hombre, también la iglesia, redimida por Cristo, verá la vergüenza de los incrédulos. ¿No les parece eso aterrador para ellos? Aquí no es aterrador porque ellos dicen no hay ley para nosotros. Pero ¿cuándo será terrorífico para ellos? De hecho, ese día para ellos dice la Biblia que será el día interminable. Es un día que nunca terminará.
porque ellos serán lanzados al juicio eterno, a pagar jurídicamente frente a Dios por toda la eternidad, por todas las vergüenzas que hicieron, por todas las pruebas, todos los hechos que son demostrados y comprobados que ellos no han respondido ante Dios, y todo el mundo verá su vergüenza. Es terrible lo que está diciendo acá. Todas las 6 copas anteriores son terroríficas. Los 7 trompetas fueron terribles, advertencia tras advertencia, hecho tras hecho para advertirles, pero hay una frase final como un estribillo que se repite una y otra vez en Apocalipsis, pero no se arrepintieron. O lo que es peor, ni aún así se arrepintieron. Y uno dice, ni aún así se arrepintieron. Pero llegará el día a todos los que son réprobos, que el Señor viene como ladrón y los va a exponer, y toda su vergüenza será pública. Eso es aterrador para ellos. Gracias a Dios, todas nuestras vergüenzas, que son iguales a las de ellos, fueron cubiertas en la cruz de Cristo. Fueron pagadas en la cruz de Cristo. La Biblia dice, el acta de los decretos, que eran todos los hechos vergonzosos, todos los hechos reales, las pruebas contundentes contra nosotros, el Señor las tomó y las clavó en la cruz. ¿Sí recuerdan? Colosenses capítulo 2. Y Él tomó el acta, la bitácora de hechos, todo el registro, todo el expediente contra nosotros, que era igual al de los incrédulos. Pero Él ya lo tomó y lo puso y lo clavó en la cruz. Y declaró, todo ha sido saldado, todo ha sido pago, todo ha sido cubierto por la obra de Jesucristo. Gloria a Dios, estamos cubiertos con su justicia. No hay vergüenza para nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo que nosotros no seguimos pecando. Pero todos los pecados que nosotros tenemos traen consecuencias, traen dolor, traen aflicción, pero no vergüenza eterna. ¿Me hago entender? Si usted está pecando hoy, arrepiéntase, para que no sufra la vergüenza eterna. Todo creyente sufre dolor por su pecado y debe arrepentirse. El Espíritu Santo lo trae al arrepentimiento, pero nunca enfrentará vergüenza en el día del Señor. Para nosotros será el día más glorioso, para ellos el día más terrorífico. Para nosotros será salir corriendo a recibirle y para ellos a esconderse. Para nosotros saltaremos de victoria, dice la Biblia, y cantaremos. Y ellos se lamentarán, ay, 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 ¿por qué no creí? Dormidos, desnudos y con todas las evidencias en contra, que atestiguan de la vida tan deshonesta y tan vergonzosa en la cual vivieron, tan rebelde en la cual vivieron, será expuesta su vergüenza. La Biblia relaciona vergüenza con desnudez. Por supuesto, para el pensamiento judío, para el pensamiento palestino, había una gran vergüenza en exponer el cuerpo. Nosotros hoy en día, en nuestro medio, en nuestra época contemporánea, no hay mucha vergüenza, ¿no? De hecho, hay más vergüenza en cubrirse. Entre menos se cubra, usted está mejor. Los jóvenes promueven desfiles desnudos y muchos lugares y muchas actividades se promueven desnudos. Y no hay vergüenza, más bien hay honor. ¿Sí? Hoy en día hay desnudos artísticos, ¿sí? Y hay fotografías de especialistas o fotógrafos especialistas en desnudos, y todo eso se mueve como algo honorífico, no vergonzoso, sino es un desnudo artístico. ¿Qué de malo? Entonces no entendemos lo que significa ese concepto de honor y vergüenza, que sí tiene mucho valor para el judío o para el hebreo, ¿sí? Hoy en día es como común para nosotros y no lo logramos entender. Pero para ellos sí tenía muchísimo valor. Recuerden que cuando los judíos, o los hebreos, perdón, fueron llevados cautivos a Babilonia, a Siria, uno de los castigos fue cortarles las túnicas hasta las nalgas o hasta el derrier. Ese fue un castigo para ellos. Cortar las túnicas. Eso era terriblemente humillante para ellos. Igual cortar la barba, era muy humillante para ellos. Era una forma de avergonzarlos, de humillarlos.
aquí no sería una humillación, ¿sí? Aquí sería más bien algo novedoso en la sociedad en la que vivimos, que no tiene pudor y que ha invertido todos los modales de vida. Pero para ellos era totalmente deshonroso. Para Jesús, que le quitaran sus vestidos, ¿recuerdan? Su túnica, y que lo desnudaran, ¿recuerdan que fue supremamente vergonzoso? O sea, no por su cuerpo que fuera feo o bonito, sino porque era un sentido de humillación pública, de maltrato, de irrespeto, de deshonor para una persona. La Biblia dice que con Jesús lo humillaron de tal manera que lo desnudaron. Y no solamente lo desnudaron, sino que luego se rifaron sus vestidos. Y luego, para hacer mayor burla de él, le pusieron un vestuario real. Y se burlaban y le decían, ¿no eres el rey? ¿No dices que eres un rey, un Mesías? ¿Por qué no haces algo para defenderte? Cuando la Biblia habla de la vergüenza que ellos tienen, realmente no tiene que ver nada con estar sin ropa. Tiene que ver con estar sin justicia. Y al estar sin justicia, la vergüenza son todas las obras que ellos han hecho. No están cubiertas. Y al no estar cubiertas, ¿qué merecen ellos? Retribución. Recuerden que habíamos hablado de la justicia retributiva, que es la justicia que viene como consecuencia de los hechos o de las obras que hemos cometido o realizado contra Dios. Cuando la Biblia dice que se verá toda su vergüenza, entiéndase, verán todas sus obras y el merecido por sus obras. ¿Cuántas cadenas perpetuas vendrán para ellos? Recuerden que cada país establece unas penas mayores, ¿cierto? En nuestro país la máxima pena sería 40 años, 50 años, ¿cierto? Hay otros países donde es cadena perpetua. Pero yo no entiendo a veces donde dicen es que le impusieron 3 cadenas perpetuas. ¿Sí? Porque es una forma como para decir, eran tantas las obras vergonzosas, eran tantos los méritos que tenía para condena que ni siquiera con su vida puede pagar. Entonces, jurídicamente, para hacer honor a la gravedad del daño, se le impusieron 3 cadenas perpetuas, que solo va a poder cumplir una, ¿no? Pero tiene que quedar ahí para que se vea la justicia, sí, el peso de la ley, la gravedad de los hechos. Porque no es igual decir una cadena perpetua a 3 cadenas perpetuas. ¿Cuál es la pena capital para el incrédulo? Eternamente condenado. No son ni una cadena perpetua, ni 2, ni 3, y mucho menos la inyección letal. ¿Sí? Es simplemente cadena eterna. ¿Por qué? ¿Por qué eternamente? Si solo pecó 10 años o 20, o los más robustos pecan 80 años. Si los más robustos solo pecan 80 años, ¿por qué cadena eterna? ¿Por qué pena eterna? Esa es una razón, pero también porque sus vergüenzas no se pueden pagar con tan poca sentencia. Porque las vergüenzas que ellos tienen, además de ser contra el Dios eterno, ameritan que el juicio sea eterno, porque son múltiples las vergüenzas. Ahí dice, para que vean su vergüenza, porque anduvieron desnudos ¿cuánto tiempo? Toda su vida desnudos, entonces toda la eternidad pagando. Toda la vida ignoraron a Dios, toda la vida vivieron sin ley, sin justicia, sin moral bíblica. ¿Qué es lo único que viene sobre ellos? Sentencia eterna, vergüenza eterna. Hermanos queridos, el impío, cuando el Señor venga, va a tener que decir, ay, ay, ay. Por ahora se burla. Cuando le decimos que el Señor viene, ¿él qué dice? No viene. Eso no es cierto. Igual decíamos nosotros. Pero el Señor nos alumbró los ojos del entendimiento. Y por eso el texto incluye dentro de todo su mensaje una palabra que es un mensaje extraordinario para que entendamos que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Pleno, dichoso, absoluto, feliz, completo. Pleno. ¿Quiénes son los únicos plenos?
los creyentes, la iglesia, los que están a salvo de estar dormidos mientras el mundo duerme, los que están a salvo de estar desnudos mientras el mundo está desnudo, y los que tienen el honor de la justicia de Dios mientras ellos sufren vergüenza. Bienaventurados los creyentes. Aquí no está diciendo que algunos en la iglesia son bienaventurados. Todos los creyentes son bienaventurados, son dichosos, porque ellos estando desnudos como Adán y Eva en el huerto, fueron alcanzados por la justicia de Cristo que los cubrió. Ustedes y yo no hemos hecho nada para vestirnos con la justicia divina. Nosotros nos cubrimos con hojas, nos cubrimos con ramas, nos ponemos taparrabos, nos maquillamos, pero el Señor nos cubrió, porque aún así nos vio desnudos y nos cubrió con su justicia, de tal manera que ya no hay vergüenza para nosotros. No tengan vergüenza de venir a Dios. Hay creyentes que dicen que yo pequé y prefiero no volver a la iglesia porque me da vergüenza. No hay ninguna vergüenza para los creyentes. La vergüenza es para los incrédulos. Si usted pecó, arrepiéntase. Si usted ofendió, pida perdón. Si usted cayó, pídale al Señor misericordia y levántese, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos vergüenzas de las vergüenzas con las cuales la Biblia habla del impío. Apocalipsis 16:11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y Lucas 18:8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para los que dicen que vamos en progreso, ¿hallará fe en la tierra? De su remanente solamente, solo de su pueblo, solo de aquellos que Él guardó hasta el final y en los cuales persevera. Pero no hallará fe pública, ni fe en los sistemas políticos, ni económicos, ni jurídicos. No hallará naciones enteras entregadas a Cristo. Naciones enteras caminarán en pos de la bestia y en pos del dragón. Daniel 5:27, el mensaje en la pared. Cuando Daniel lee este mensaje y Belsasar estaba ahí al frente, el rey. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando el Señor pese a los incrédulos, ¿cómo los va a encontrar? Falsos. Les falta, y no les falta 5 centavos para el peso. Les falta todo, porque no tienen justicia de Dios. Cuando pese a los creyentes, ¿cómo los va a encontrar? Oro fino y refinado, no por nosotros. Oro fino y refinado porque Él nos dio el valor y la dignidad y porque Él nos pasó por sendas pruebas y a través de esas pruebas nos mantuvo como aprobados. Gracias al Señor. Ahí viene. Y ellos, ay, bien. Que el Señor nos ayude. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, porque ustedes estarán velando, estarán vestidos y están con honor o con dignidad. Pero malditos aquellos que están dormidos, desnudos y con cuentas pendientes. Hay todo un contraste para que podamos entender que el Señor nos ayude. Pero Él viene y ustedes y yo estamos esperándolo, estamos gozosos, estamos en la gran expectativa. Aún en los periodos más difíciles de nuestra vida, ustedes y yo estamos esperando la venida del Señor. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que han sido justificados. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, la venida tuya es innegable. La venida tuya es esperada también. Fue anunciada, está siendo advertida y nosotros sus hijos la esperamos. Pero así como desde el comienzo hay 2 tipos de pueblos, está el pueblo que espera y el pueblo que ignora. Está el pueblo que vela y el pueblo o la muchedumbre que duerme.
Está el pueblo que tiene cubierta su justicia en Cristo y está el pueblo que está desnudo. Está el pueblo que tiene el honor de tu santidad. Y está la multitud que será expuesta, su vergüenza. Te damos gracias porque nosotros estando en las tinieblas del mundo, dormidos, desnudos y en la vergüenza de esta sociedad, tú nos alumbraste con la luz del Evangelio y nos trajiste la esperanza. Viviendo nosotros en la misma miseria y en la misma falta de pudor y de rebeldía, nos diste la luz del Evangelio. Alumbraste los ojos de nuestro entendimiento. Por eso en la iglesia de la Odisea tú dices, compra de mí oro fino, vístete con las vestiduras de la justicia y aplica colirio en tus ojos para que veas y no seas ciego. Gracias porque ya nos has alumbrado, nos has vestido y nos has cubierto. El acta de los decretos que nos era contraria, la clavaste en la cruz. Nosotros tenemos un expediente igual de impuro como los incrédulos, pero tenemos una verdad jurídica que nos da esperanza y consuelo. Tú ya pagaste todo en la cruz. Y como dice la canción, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso si diste tu vida por el pecador? No tenemos cómo pagarte. Tampoco tú demandas que te paguemos. Tampoco tú exijas que te paguemos porque ya no hay deuda pendiente. Tú cubriste la deuda. Lo único que tú demandas de nosotros es que vivamos para ti, que confiemos en ti, que nos gocemos en tu salvación y que testifiquemos con hechos que creemos en ti. Pero aún eso también lo haces tú por tu gracia y por tu precioso Espíritu. Te damos gracias porque mientras la iglesia dice, ¡ay viene!, el impío dice, ¡ay vino! Para nosotros gozo, para ellos terror. Para nosotros esperado, para ellos inesperado. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tú vengas y obres toda justicia. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir en consecuencia de acuerdo a ella para tu propia gloria y para testimonio público de que nuestras vergüenzas han sido cubiertas por la obra perfecta de Jesucristo. El sacrificio que todo lo puede. Jesucristo, Cordero vencedor. A ti sea la gloria por siempre. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.